Muy buenas a todos y bienvenidos a Somos de Primera. Hoy os traemos un vídeo muy especial en el que vamos a hablar de los distintos récords personales a nivel Elche Club de Fútbol. ¡Arrancamos! En primer lugar, como no podía ser de otra manera, ¿quién es el futbolista que más partidos ha disputado en partido oficial con el Elche Club de Fútbol? Pues no podía ser otro que el mítico Juan Francisco Martínez Modesto, aka Nino, que ha disputado nada más y nada menos que 378 encuentros en sus distintas etapas en el Elche Club de Fútbol. La primera desde 1998 hasta el 2006 y la segunda del 2016 a la actualidad. ¿Quién le sigue más de cerca? ¿Quién es el segundo en este ranking? Pues el que estaba antes, lógicamente, don Miguel Quirant Alemán, que llegó a disputar 362 partidos desde el 1953 hasta el 1966. Respecto al máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol, mucha gente cree que es el propio Nino, pero no, el máximo goleador en su historia es Andrés Domínguez, también conocido como Pierita, quien estuvo en el Elche Club de Fútbol en tres etapas, del 1939 al 1942, del 1947 al 1950 y del 1953 al 1954. Llegó a marcar 123 goles en tercera y segunda división, ya que por aquel entonces no existía la segunda división. Eso sí, el que sí que le sigue más de cerca en segunda posición sí que es Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, quien lleva 118 goles, como ya hemos dicho, en las dos etapas que lleva en el conjunto franjiverde. Es muy posible que durante esta temporada, si consigue marcar 5 goles, le iguale, y si consigue superar esa cifra, pues se convertirá además en el máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol. Pasamos a los récords de edad y empezamos por la juventud. Y es que el futbolista más joven en debutar con la camiseta del Elche Club de Fútbol fue Antonio Puche, también conocido como Puche II. Lo hizo con 16 años y 124 días en Primera División en la temporada 1988-1989 y de la mano de Ladislao Kubala, por aquel entonces entrenador del primer equipo del Elche Club de Fútbol. Ese día el Elche se enfrentó al Club Atlético Osasuna. Alguien que le sigue muy de cerca y que estuvo cerca de batir el récord fue Álvaro Jiménez, quien debutó con el primer equipo, eso sí, en segunda división en la temporada 2007-2008 de la mano de David Vidal y lo hizo solo 2 días mayor que Antonio Puig en su época, es decir, con 16 años y 126 días. Por su parte, en cuanto a los récords de longevidad, ¿quién es el futbolista que ha vestido la camiseta del Elche Club de Fútbol en partido oficial con mayor edad? Es don César Rodríguez, ya lo saben, el mítico futbolista del Fútbol Club Barcelona, que llegó al Elche Club de Fútbol para ascenderlo desde tercera a primera división. Pues bien, su último partido con la camiseta franjiverde lo disputó el 10 de abril de 1960 con 39 años, 11 meses y 13 días. Todo un récord en el que además marcó gol ese día frente al Atlético de Madrid en Altavix, en el que el Elche perdió por 3-4 en la penúltima jornada de primera división de la temporada 1959-1960. Por su parte, el segundo jugador longevo en vestir la camiseta del Elche Club de Fútbol no es otro que Vicente Iborra Richard, quien en 1971 jugó con 39 años, 3 meses y 10 días. Lo hizo en la última jornada de la temporada 1970-1971 frente al Sevilla, en el que el Elche Club de Fútbol consiguió doblegar a los hispalenses por 1-0 en el antiguo campo de Altavix. Por su parte, ¿quién ha estado más temporadas de continuo en el primer equipo del Elche Club de Fútbol? Pues en este caso el récord lo atesora Tomeu Llompart, que estuvo hasta 13 temporadas desde el 1964 hasta el 1977, siendo capitán del Elche Club de Fútbol durante las últimas 7 temporadas. Esto se puede coger con pinzas, puesto que Miguel Quirant también estuvo durante 13 temporadas, desde el 1953 hasta el 1966. No obstante, en 1957 llegó a firmar por el Alicante Club de Fútbol pese a que no debutó. Por lo tanto, por eso le otorgamos esta primera posición al bueno de Tomeu Llompart. Por su parte, en cuanto a los pichichis, tan solo 3 futbolistas han conseguido ser máximos goleadores en categorías profesionales vistiendo la camiseta del Elche Club de Fútbol, 1 en primera y 2 en segunda. ¿Y quién es el único futbolista que puede presumir de ser el máximo goleador de primera división con la camiseta del Elche? Pues nada más y nada menos que Luciano Sánchez Babá, quien lo consiguió en la temporada 1965-1966, marcando para algunos 15 goles, para otros 19.
Nosotros nos quedamos con 19, puesto que es lo que dice el diario Marca y el que históricamente siempre ha otorgado el premio Pichichi. No obstante, para la historia queda el que para muchos es, entre comillas, el único título oficial del Elche Club de Fútbol. Por su parte, en segunda división, los únicos futbolistas que han conseguido ser máximos goleadores fueron en la temporada 2009-2010 Jorge Molina, llegando a marcar 26 goles en total y superando claramente a Stuani, con el que pugnó prácticamente hasta la última jornada. Para la historia que da el partido frente a la Real Sociedad, en el que marcó nada más y nada menos que 4 goles. Por otra parte, años después, en la temporada 2015-2016, Sergio León también se proclamaría Pichichi de segunda división, superando a Florin Andone con la cifra total de 22 goles. Y antes de pasar a los datos sobre entrenadores y presidentes del Elche Club de Fútbol, queremos destacar los internacionales. Como nota curiosa, tan solo un futbolista en la historia del Elche Club de Fútbol ha conseguido ganar el Mundial perteneciendo al primer equipo franjiverde. Y estamos hablando de Marcelo Troviani, cosa que consiguió en el 1986 en el Mundial de México con su selección nacional, con Argentina. No obstante, el futbolista no contaba prácticamente para el seleccionador y de hecho nadie daba por hecho que fuese a ir convocado. Finalmente fue y tan solo disputó unos pocos minutos precisamente en la final del torneo. No obstante, hay que destacarlo, ya que es el único futbolista que ha conseguido dicho galardón vistiendo la zamarra franjiverde. Hay que destacar que hay un total de 19 internacionales que, vistiendo la camiseta bien del Elche Club de Fútbol o bien del Elche Ilicitano, han jugado con la selección absoluta de su país. No obstante, tan solo 4 lo han hecho con la roja, con la selección española. Y hoy vamos a destacarlo. En primer lugar, don Luciano Sánchez Babá, del que ya hablábamos como el máximo goleador de primera división con el Elche Club de Fútbol en la temporada 1965-1966, pues precisamente ese año, precisamente el 23 de octubre, consiguió debutar con la selección absoluta española y lo hizo en un partido en Irlanda que acabó con empate a 0. Por su parte, el segundo futbolista en debutar con la selección absoluta española no es otro que Juan Manuel Canós, mítico futbolista del Elche Club de Fútbol, que debutó con la selección absoluta el 28 de febrero de 1968 en un partido que enfrentó en el Sánchez Pizjuán a España y Suecia y que se saldó con la victoria local por 3-1. En tercer lugar, otro gran futbolista en la historia del Elche Club de Fútbol y del Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos que Juan Manuel Asensi. Debutó con la selección absoluta española un 23 de febrero de 1969 en un partido en el que la roja quedó apeada frente a Bélgica por 2-1 en tierras belgas. Por otra parte, el cuarto internacional en debutar con la selección española absoluta del Elche Club de Fútbol fue nada más y nada menos que Francisco Ballester, que lo hizo un 25 de junio de 1969 frente a Finlandia en un partido en el que la selección española perdió por 2-0 en Helsinki. En cuanto a los entrenadores, hay que destacar por encima de cualquier otra la figura de Felipe Mesones, quien llegó a dirigir al primer equipo franjiverde hasta en 213 encuentros oficiales, eso sí, repartidos en 4 etapas distintas. La primera del 1976 al 1977, del 1981 al 1982, del 1987 al 1989 y por último la temporada 2000-2001. Último, en cuanto al presidente que más partidos tiene en su casillero como máximo dirigente de la escuadra ilicitana, no es otro que el presidente más importante en la historia del Elche Club de Fútbol, don Manuel Martínez Valero. 578 partidos tiene en su casillero y le atesoran, por lo tanto, como el presidente, como decimos, más importante en la historia del conjunto franjiverde. Nada más, familia, ya sabéis, si echáis de menos algún dato, por favor, compartirlo en los comentarios, ya que posiblemente haya una segunda parte de este vídeo también hablando de los récords del Elche Club de Fútbol como equipo, como club, es decir, no solo los récords personales. Aprovechamos también para dar las gracias a Antonio Pamies, que nos ha ayudado con algún dato que otro que se nos escapaba. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y mucho Elche. ¡Hasta la próxima!